Antecedentes. Capítulo 1. Introducción. Todo registro de la actividad electrofisiológica del cerebro es el resultado de un conjunto de correlaciones entre la actividad de sus elementos neuronales. A su vez, la actividad de uno de estos elementos neuronales o aún los cambios de potencial de un axón también resultan de la correlación sinergista de la actividad de elementos más simples. Bastarán algunos ejemplos para ilustrar las consideraciones anteriores. Cuando con un microelectrodo se registran los cambios de la magnitud de un potencial de membrana, lo que realmente está detectando el instrumento de registro es la suma de millones de movimientos iónicos, es decir, el producto temporalmente correlacionado de multitud de procesos elementales. Cuando por otro lado un macroelectrodo de dimensiones miles de veces superiores al de cualquier neurona es colocado sobre el cuero cabelludo para registrar la actividad electroencefalográfica humana, lo que registramos es el producto conjugado y de nuevo temporalmente correlacionado de una población neuronal gigantesca. Otro ejemplo de una actividad electrofisiológica que refleja la correlación del funcionamiento de un gran número de elementos son los potenciales provocados. Ya veremos más adelante cómo con ello se puede demostrar, además de la ley de correlación, otra muy importante que podría ser enunciada de la siguiente forma. Toda actividad electrofisiológica se asocia con variables psicológicas, cuya sutileza y complejidad aumentan conforme se incrementa la población neuronal y la cantidad de correlaciones entre los elementos neuronales que le dan origen. Así, por ejemplo, los componentes tardíos de los potenciales provocados, que resultan de un número mayor de elementos neuronales correlacionados en el tiempo, se asocian con procesos psicológicos más complejos que los primeros componentes de los mismos potenciales provocados. En las siguientes secciones de este capítulo presentaré alguna evidencia experimental que apoya lo anterior. Vale la pena recordar que un potencial provocado es una respuesta eléctrica del cerebro ante un estímulo. A. Potenciales provocados en el cerebro de animales durante el aprendizaje. Este estudio, cuyos detalles se encuentran incluidos en el apéndice 1, fue realizado con el objeto de estudiar las respuestas eléctricas del cerebro de gatos durante un proceso complejo de aprendizaje. Cuando se presenta un estímulo a un sujeto, su cerebro responde ante el mismo desarrollando un potencial provocado, es decir, una respuesta eléctrica correlacionada a partir de grandes poblaciones de neuronas. Esta respuesta depende en su magnitud y morfología de las características físicas del estímulo y de la importancia que éste tenga para el animal. Así, un estímulo neutro, como una luz que se asocia con la presentación de comida, se convierte en un estímulo importante y significativo, y ante él, el cerebro del animal responde con potencial provocado de mayor magnitud que ante un estímulo no asociado. En este trabajo experimental, gatos fueron entrenados a responder en forma específica ante la presentación de luces y sonidos que se asociaron con comida. Al mismo tiempo que se entrenaba, la actividad eléctrica de sus cerebros fue registrada en diferentes localizaciones de los mismos. Los resultados del experimento demostraron que a medida que los animales aprendían a asignarle significado a los estímulos, la morfología de los potenciales provocados por ellos en diferentes zonas del cerebro se hacían similares entre sí. Estos resultados demuestran que ante un aprendizaje complejo el cerebro tiende a unificarse apoyando así la hipótesis que se presentó al principio. En otras palabras, la unificación de la actividad cerebral ante un estímulo, manifestada en la similitud de su respuesta ante el mismo, implica que una gran cantidad de neuronas se involucran en la codificación de complejidad, por lo que la complejidad se asocia con el incremento del número de elementos involucrados.
Estos resultados, junto con los detalles de los procedimientos experimentales utilizados, están reproducidos en el apéndice 1 para el lector interesado en profundizar en este tema. El lector que no tenga interés en los detalles experimentales puede seguir la lectura del libro sin que esto represente problema alguno para su entendimiento de las ideas expresadas en él. B. Potenciales provocados y formación de conceptos. El estudio anterior muestra que en una situación compleja, la actividad cerebral incrementa su correlación manifiesta por un correspondiente incremento en la similitud de la morfología de los potenciales provocados. El experimento que presentaré a continuación demuestra indirectamente que existe una relación positiva entre la complejidad de una función y el número de elementos neuronales que intervienen en ella. La morfología utilizada en este estudio fue el registro de potenciales situaciones de distinta complejidad, la percepción geométrica de un estímulo y la asignación de significado conceptual ante el mismo, o las llamadas operaciones exógenas o endógenas del cerebro. Para comprender las implicaciones de este experimento es conveniente recordar que los componentes de mayor latencia de los potenciales provocados implican, para su aparición, la activación de mayor número de sinapsis y por ende de más elementos neuronales que los de menos latencia. Es una experiencia común y familiar el que un mismo objeto pueda ser percibido diferente dependiendo del humor, el estado de alerta y las experiencias pasadas. Esta es la manera en que el mundo externo es percibido por el cerebro, y esto se logra cuando al menos un par de operaciones son ejecutadas por él. Primero, a través de una transformación se construye una representación interna compleja, pero fija, del universo externo y de los objetos que forman parte de él. Segundo, es hecho un análisis de esta representación. Este análisis implica la comparación de la información de entrada con las memorias almacenadas y la extracción de significado a partir de la representación. El cerebro tiene una gran capacidad para cambiar sus propias representaciones, de manera que podemos pensar, sin caer en una exageración, que el mundo, como lo percibimos, es solo una descripción. Aún los psicólogos experimentales saben que un cambio de experiencia o disposición pueden tener efectos dramáticos sobre la manera en que un sujeto percibe los objetos que lo rodean. Quizá el mejor ejemplo de esta plasticidad sea el experimento hecho por Brauner y Minturn, en el cual se demostró que el mismo estímulo es identificado como 13 cuando el sujeto está esperando números y se vuelve B larga cuando espera letras. Desde un punto de vista neurofisiológico, este hallazgo quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de cambiar sus propias señales de entrada independientemente de las características físicas de los estímulos que las originan. ¿Dónde, cuándo y cómo ocurren estas operaciones cerebrales es aún materia de discusión entre neurofisiólogos contemporáneos. Algunos de ellos sostienen que los cambios son iniciados y hasta ejecutados en las primeras sinapsis de los sistemas aferentes. Otros, menos atrevidos, pero más realistas, piensan que las operaciones se llevan a cabo en niveles más centrales. Desafortunadamente, una aproximación fenomenológica no puede iluminar y satisfacer a estos dos estudiosos, porque sus cerebros occidentales, capaces como son de cambiar sus señales de entrada, son completamente incapaces de sentir su propia actividad. Si no fuera por el desarrollo de técnicas electrofisiológicas, las cuales permiten que un observador externo registre y mida las señales específicas que son, en sí mismas, una manifestación más o menos directa de los procesos de codificación del cerebro, preguntas similares a las planteadas anteriormente permanecen sin contestación. En este sentido, la técnica de promediación de potenciales provocados
ha resultado ser una herramienta excelente para la diferenciación de cambios sutiles en la codificación cerebral, causados por diferencias en la configuración de los estímulos, la historia de aprendizaje de un sujeto y hasta futuras expectancias. Además, se ha mostrado que algunos componentes de las morfologías de onda de los potenciales provocados representan operaciones relacionadas específicamente con los procesos de lectura de memoria, mientras que otros son manifestaciones de la activación de entrada de sistemas aferentes. Los procesos de lectura son, sin duda, operaciones necesarias relacionadas con la asignación de significado a un estímulo. De manera que cuando un mismo estímulo es percibido con un significado específico en cierta situación, pero completamente diferente en otra, puede esperarse que sean excitadas diferentes memorias y que estas lecturas de memoria puedan manifestarse como cambios en las morfologías de onda de los potenciales provocados. Si estos cambios pudieran ser detectados, podrían conocerse e identificarse las estructuras cerebrales relacionadas con la extracción y el análisis del significado. Además, sería posible saber el tiempo exacto en que se lleven a cabo los cambios y podría lograrse un mejor entendimiento de la secuencia de procesos cerebrales relacionados con el tiempo, necesarios para identificar y asignar significado a un estímulo. Método. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, diseñamos un experimento en el que fueron registrados potenciales provocados de 8 sujetos humanos, a los que se presentaba una línea vertical. En algunos casos fue interpretada como el número 1 y en otros como la letra I. Usando el Sistema Internacional 1020 de colocación de electrodos, fueron colocados electrodos GRASS en localizaciones central, parietal, temporal y occipital y en la derivación frontal anterior derecha. Sensor de movimientos oculares. Después de este procedimiento, los sujetos, 6 hombres y 2 mujeres de 5 a 30 años de edad, se sentaban en una silla cómoda localizada en un cuarto silente, en el que eran presentados estímulos de 30 milisegundos de duración, entre intervalos de 400 milisegundos. Primero era presentado un estímulo que era una línea vertical, número 1, seguido por el número 2. Estos estímulos se repitieron 100 veces, mientras que un polígrafo GRASS de 12 canales y una grabadora Nemotron de 14 canales registraban los movimientos de los ojos y la actividad electroencefalográfica. Después de presentados estos números, se presentaba la misma línea vertical, ahora interpretada como la letra I, seguida de la letra K, usando la misma estimulación y aparatos de registro. Es importante enfatizar que el número 1 y la letra I eran presentados usando exactamente el mismo estímulo físico, una línea vertical. El hecho de que los sujetos interpretaran este estímulo como un número o como una letra se debió a las instrucciones verbales que se le dieron y al contexto en el que aparecían. Las morfologías de onda de los potenciales fueron promediadas usando una computadora PDP-12 y se calculó la diferencia entre las ondas, la prueba T y los coeficientes de correlación entre los potenciales provocados ante el número 1 y la letra I. Se encontró que el 75% de los sujetos mostraba diferencias estadísticamente significativas al nivel P menor a 0,01 entre los potenciales provocados registrados del lóbulo parietal. PZ, P4 y P3, 37% del lóbulo temporal, T4, T5 y T6, y solo el 25% del lóbulo occipital. La diferencia más clara se encontró en el lóbulo parietal en los componentes localizados entre 108 y 298 milisegundos. De latencias, la mayoría alrededor de 168 milisegundos de la morfología de onda de los potenciales provocados.
Los coeficientes de correlación entre los potenciales provocados ante el número 1 y la letra I, registrados entre las derivaciones PZ, T4 y 0,1, tuvieron un valor promedio de 0,52 o 0,43 y 0,83 respectivamente. Esto quiere decir que los lóbulos parietal y temporal son más sensibles a cambios en significado que el lóbulo occipital. Para descartar la posibilidad de que las diferencias hubieran sido por las interacciones entre las dos letras y los dos números, fue hecho un control en el que fueron presentados los números 1 y 0 y las letras 1 y 0, usando en ambos casos los mismos estímulos físicos. En este control fueron obtenidos resultados similares. Además, no encontramos diferencias significativas relacionadas con la edad, sexo ni movimiento de los ojos. Resultados similares fueron obtenidos cuando un sujeto ensayaba subvocalmente cada estímulo. Si, como lo indican nuestros resultados, los lóbulos parietal y temporal están relacionados con el análisis del significado, puede esperarse entonces que si es extraído el mismo significado de dos estímulos físicos completamente diferentes, por ejemplo una A versal y una A versalita, no surjan diferencias en las morfologías de dos de los potenciales provocados en estas mismas localizaciones de la corteza cerebral. En la figura 1 vemos los ejemplos de potenciales provocados ante una línea vertical presentada en un contexto de números, líneas 1 y 5, y dentro de un contexto de letras, líneas 2 y 6, fueron obtenidas diferencias claras y estadísticas en las derivaciones parietal y temporal, en los componentes de los potenciales provocados localizados entre 150 y 200 milisegundos de latencia. Cada potencial provocado fue obtenido a partir de 100 muestras. La diferencia entre las ondas y la prueba fue computada usando una máquina PDP-12. Usando el mismo diseño experimental fueron presentadas las letras A versal y A versalita y la E versal y E versalita en los mismos sujetos. Cuando se hizo la comparación entre los potenciales provocados por las mismas en significado pero diferentes en tamaño, letras, se encontró que el 85% de los sujetos mostraba una diferencia estadísticamente significativa, P menor 0,001 en el lóbulo occipital, mientras que solo el 12% mostraron diferencias en el lóbulo parietal, PCTP4, y en las localizaciones temporal y central, TC-C4. El hecho de que casi el 90% de los sujetos no fueran encontradas diferencias en las localizaciones parietal y temporal es muy dramático si tomamos en consideración que los estímulos grandes eran por lo menos lo doble en tamaño de los pequeños, de manera que era obtenida una activación retiniana completamente diferente a partir de ellos. En contraste con este resultado, casi todos los sujetos, 85% en C4, PZ, 71% en T6 y 100% en 0,2, mostraron diferencias significativas, P menor 0,001, entre los potenciales provocados por las diferentes en significado letras, pero del mismo tamaño A contra E, y estos resultados muestran que las operaciones cerebrales necesarias relacionadas con la asignación de significado a un estímulo son llevadas a cabo en los lóbulos parietal y temporal, mientras que el análisis de las características físicas de ellos es hecho en los lóbulos occipitales. Además, las operaciones de significado ocurren entre los 100 y los 300 milisegundos. Después de la presentación de un estímulo, aunque usando una metodología muy diferente, en un trabajo parecido fueron obtenidos resultados similares en el lóbulo frontal.
Este trabajo y el nuestro muestran que las estructuras que llevan a cabo operaciones de significado están distribuidas en un sistema muy grande del que forman parte los lóbulos parietal, temporal y frontal. Algunas consideraciones teóricas son aquí pertinentes. Supongamos que la percepción visual de un objeto toma lugar cuando son ejecutadas dos operaciones cerebrales diferentes. Primero, la transformación de una energía de tipo electromagnético, luz, a una electrofisiológica, y segundo, un análisis de esta transformación. El sistema que está relacionado con la transformación construye una representación del mundo externo que es muy complicada y sofisticada, pero aún así es solo una descripción de él. Supongamos también que esta representación se manifiesta en algunos de los componentes de los potenciales provocados que podemos llamar componentes exógenos. Además, también podemos pensar que una región anatómica definida y localizada está directamente relacionada con la construcción de esta representación. Nuestros resultados indican que ciertamente la región arriba postulada es la corteza occipital, porque muestran que la actividad electrofisiológica de esta cambia al cambiar los estímulos externos. Ahora supongamos que algunas operaciones son hechas con esta representación y que están relacionadas con el análisis y la comparación entre los procesos exógenos y los sistemas de almacenamiento de memoria, de manera que puede ser extraído un significado de la información. Llamemos a estas operaciones proceso endógeno y a los potenciales provocados que son una manifestación de él, componentes endógenos. Si procedemos con la misma lógica de antes, podemos pensar que una región anatómica diferente está comprometida con estos procesos. Una región que es más inespecífica, asociativa y polisensorial, pero que al mismo tiempo tiene acceso a la representación exógena, la de los lóbulos parietal y temporal. Si esto es cierto, podemos esperar que los potenciales provocados registrados de esta región no cambien cuando es hecho un cambio en el análisis de la representación. En otras palabras, cuando es extraída información acerca de la información, es decir, cuando ocurre un cambio en el significado. Que este es el caso está completamente demostrado por el experimento antes descrito. En conclusión, los hallazgos aquí discutidos muestran que existen dos sistemas diferentes en el cerebro. Uno de ellos, el occipital, está relacionado con la construcción del mundo externo. Es específico en su actividad y la cambia con los cambios correspondientes a las características físicas de los estímulos. El otro sistema, parieto-temporal, hace un análisis de la representación y extrae un significado de ella. Su actividad cambia en términos de las experiencias pasadas y de futuras experiencias. También es independiente, en sus cambios, de las variaciones en las características físicas de los estímulos externos, pero depende del proceso que construye una abstracción a partir de una imagen percepto. Y por último, el sistema encargado de las características físicas de los estímulos funciona con una latencia y presumiblemente utilizando un menor número de elementos neuronales que el sistema encargado de la asignación de significados, el cual es mucho más complejo y sutil que el primero. Conclusiones. Sabemos que las características físicas de un objeto visual son decodificadas con una latencia promedio de 50 milisegundos, a partir de la activación retiniana. Este lapso de tiempo coincide con la latencia de los componentes tardíos o secundarios de los potenciales provocados. De acuerdo con este estudio, la asignación de significados ocurre por lo menos 100 milisegundos más tarde, es decir, involucra la activación de un número mucho mayor de elementos neuronales. Este resultado experimental está de acuerdo con la hipótesis presentada en el primer capítulo de este libro Saber.
Toda actividad electrofisiológica se asocia con variables psicológicas cuya sutileza y complejidad aumentan conforme se incrementa la población neuronal y la cantidad de correlaciones entre los elementos neuronales que le dan origen.